Bien, entonces aquí comienza la historia. En esta misma esquina. Sí. Entonces, cuando de Lomina nos mudamos a este lugar, a Los Frailes. Bien, aquí cuando llegamos a Los Frailes segundo, aquí el enemigo me tenía una emboscada. Usted se preguntaría cómo así una emboscada. Exacto. Porque usted sabe que el enemigo siempre tiene sus estrategias para ver cómo engancharte. Enganchar. Bien, entonces cuando llegamos aquí a este lugar, al tiempo ya de estar aquí, teníamos como 1 año y pico, nos pasa una tragedia. En este lugar, una persona que vivía ahí mismo cerca, vivía ahí mismo en el colmado que está al frente, aquí al lado. Él vivía ahí en ese entonces. Esa persona tenía un perrito. El pleito, la situación empezó por un perrito. Por un perrito. Bien, ¿qué pasa? Que el perrito, cuando el hermano mío pasaba en una motocicleta. Cuando el hermano mío pasaba, el perrito le ladraba. Cuando el perrito le ladraba, el hermano mío le hacía como que le iba a dar. Entonces, el tipo del dueño del perrito se encacató un día y se revolteó. Y empezaron a discutir. Cuando ellos empezaron a discutir la primera vez, yo estaba pequeñito. Yo tenía como de 8 o 9 años. Tenía yo. De 8 a 9 años. Pero ya mi hermano tenía como 11 o 12. Más grande. Porque ya él era más grande que yo. Claro. Bien, entonces cuando ellos empezaron a discusión, la discusión empezó ahí en la esquinita. Ahí donde está el policía acostado, empezó la discusión. Cuando empezaron el pleito, al yo ver a mi hermanito peleando con el tipo que ya era un hombre, ¿verdad? Yo era chiquito, pero yo entendí. Que debiste ayudarlo. ¿Me entiendes? Entonces yo entendí, digo, déjame ayudar a mi hermano, pero también entendí y analicé. Digo, el tipo es un hombre, yo soy un niño. Yo le doy con la mano y no le voy a hacer nada. ¿Verdad? Entonces, usted sabe como los niños siempre pensando en cosas, y cogí una piedra. Entonces con la piedra yo le di al tipo. Y el tipo yo lo partí. Salud. Bienvenido a tu programa Desbloqueando Historia. Hoy tenemos un hombre con nosotros, conocido como el señor Rodolfo Montero Ramírez, mejor conocido por sus personas, el señor Chuchi, quien nos contará sobre su historia, de cómo ha sido su infancia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu infancia, señor Chuchi? Buenas tardes, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Dios le bendiga grandemente a toda aquella persona que vas a estar viendo esta entrevista, ¿verdad? Bueno, estamos aquí para hablar mayormente de mi infancia. También vamos a hablar de la grandeza que ha hecho el Señor en mi vida, ¿verdad? Bueno, en mi infancia, cuando yo era un poco mayormente mayor, tenía la edad como de 7 años. A esa infancia empezó mi transcurso de vida. Mi vida empezó en la infancia en Lomina. En aquel lugar nosotros los menores que estábamos a la edad de esa edad que yo tenía, que empecé a trabajar en aquel lugar, la fuente de trabajo de nosotros allá era, mayormente nos manejábamos, era el triciclo, mayormente mucho andábamos a pies también en aquel lugar, y la fuente de trabajo que había en aquel lugar era, nosotros nos manejábamos comprando botellas, aluminio y cosas, en la calle mayormente, como los niños indigentes, ¿verdad? Bien, en aquel lugar yo empecé a trabajar en la calle con unos cuantos compañeritos, de los cuales ahora mismo no tengo contacto con ellos visualmente, pero sé que están bien. En aquel lugar empezamos a trabajar, recogíamos botellas, aluminio, cobre, todo lo que nosotros pudiéramos vender en aquel lugar, ¿verdad? En aquel lugar yo empecé a trabajar con un saco. Estaba con mi saquito enganchado y yo con mi saquito empecé a recoger botellas, aluminio y cosas. Pues sí, entonces en aquel lugar ese fue mi primer trabajo, vamos a decir, ¿verdad? En el transcurso del tiempo, mientras me manejaba en aquel lugar, cambié en mi área de trabajo, después empecé a trabajar, andaba trabajando a pie con un triciclo, ¿verdad? Mira, y me dejan atrás Y después, en el transcurso del tiempo, nosotros alquilamos un triciclo y entonces seguíamos trabajando el mismo trabajo, pero entonces le agregamos un poquito más. Recogíamos botellas, aluminio, cobre, calamina, todo lo que encontráramos y también botábamos la basura. Pues sí, desde aquel entonces, después que ya duramos un tiempecito trabajábamos a pie cuando empezamos. Después en el transcurso del tiempo fuimos creciendo, ¿verdad?
porque ya entonces alquilábamos un triciclo. Pero entonces cuando empezamos a trabajar en el triciclo, ya aumentamos un poco el área de trabajo porque también botábamos basura. Bien, entonces empezamos trabajando en el lugar de Lomina. De Lomina nos trasladábamos, del barrio de Los Cartones, nos trasladábamos al barrio de Lucerna, Vietnam. Andábamos todas esas áreas, en triciclo y a pie. ¿Vendiendo qué o recogiendo? Recogiendo. Recogíamos botellas, aluminio, cobre, calamina, de todas las cosas que pudieran comprar en aquel lugar, nosotros las recogíamos para venderlas. ¿Hasta los cuántos años duraste en ese proceso? Yo empecé desde los 7 años y duré 1 año y pico. Como a los 7 años y medio, entonces nos mudamos para este lugar. ¿Y no estudiabas? Sí, estudiaba, en aquel lugar también estudiaba, pero que yo estudiaba de tarde, pero en la mañana nos salíamos como eso de las 7 de la mañana y empezábamos a rututear, que ese era el área de trabajo de nosotros. Entonces, todos los compañeritos míos estudiábamos todos juntos también. Ya a las 12, 12 y media, nosotros íbamos rodando para la casa, nos bañábamos a las 1 y media para la escuela, porque siempre la hora ha sido las 2 de la tarde en los colegios. Amén. Sí, siempre estudiábamos. Entonces, mayormente hacíamos ese trabajo para sustentar nosotros mismos. Nos sustentábamos nosotros mismos comprábamos nuestra macotica, nuestro uniforme, ¿me entiendes? ¿Y sus padres? Sí, mi madre estaba viva, pero mi madre está viva todavía. Pero mi madre estaba pasando por un proceso de un embarazo en el cual ella no sabía si era un embarazo porque le descubrieron que era como un fibroma, ¿me entiendes? Entonces en el transcurso del tiempo, ya al año y pico, descubrieron que era embarazada, pero fue muchas las situaciones que se vivió. Y mi papá trabajaba en un autobús, se trasladaba hasta las matas de Farfán, desde la capital a la mata de Farfán, él se trasladaba. Bien, entonces en ese tiempo, como él mayormente no estaba siempre con nosotros, ¿entiendes? Yo busqué la manera de cómo ayudar a mi madre y de cómo yo sustentar mis estudios, cómo comprarla como niño, ¿usted me entiende? Tratando de ver cómo me ayudaba yo mismo. Sí, porque mi papá casi mayormente echaba el día entero trabajando. Él trabajaba, a veces amanecía para allá, para la mata de Farfán, a veces amanecía aquí en Santo Domingo. Y ya usted sabe, no veíamos muy poco, pero sí estaban ahí, ¿me entiende? Usted sabe, mi familia era una familia muy humilde. Y usted sabe, uno al ser varón, uno siempre quiere ayudar a los viejos. ¿Usted me entiende? Así es. Pues sí, entonces... ¿Cuándo decidieron mudar aquí para Los Frailes? Bueno, después que estábamos allá, mi papá con un amigo de él encontró la facilidad de comprar un solar aquí. Y como a donde estábamos viviendo, vivíamos en una casa de mi abuela, de la mamá de mi madre. Vivíamos en una casa prestada y de allá nos trasladamos para este lugar. Bien, entonces aquí comienza la historia. ¿En esta misma esquina? Sí. Entonces, cuando de Lomina nos mudamos a este lugar, a Los Frailes. Bien, aquí cuando llegamos a Los Frailes segundo, aquí el enemigo me tenía una embocada. Usted se preguntaría cómo así una embocada. Exacto. Porque usted sabe que el enemigo siempre tiene sus estrategias para ver cómo engancharte. Enganchar. Bien, entonces cuando llegamos aquí a este lugar, al tiempo ya de estar aquí, teníamos como 1 año y pico, nos pasa una tragedia. En este lugar, una persona que vivía ahí mismo cerca, vivía ahí mismo en el colmado que está al frente, aquí al lado, él vivía ahí en ese entonces. Esa persona tenía un perrito. El pleito, la situación empezó por un perrito. Por un perrito. Bien, ¿qué pasa? Que el perrito, cuando el hermano mío pasaba en una motocicleta. Cuando el hermano mío pasaba, el perrito le ladraba. Cuando el perrito le ladraba, el hermano mío le hacía como que le iba a dar. Entonces, el tipo del dueño del perrito se encacató un día y se revolteó. Y empezaron a discutir. Cuando ellos empezaron a discutir la primera vez, yo estaba pequeñito, yo tenía como de 8 o 9 años, tenía yo. De 8 a 9 años, pero ya mi hermano tenía como 11 o 12, Más grande. porque ya él era más grande que yo. Claro. Bien, entonces cuando ellos empezaron a discusión, la discusión empezó ahí en la esquinita. Ahí donde está el policía acostado, empezó la discusión. Cuando empezaron el pleito, al yo ver a mi hermanito peleando con el tipo, que ya era un hombre, ¿verdad? Yo era chiquito, pero yo entendí. Que debiste ayudarlo. ¿Me entiendes? Entonces yo entendí, digo, déjame ayudar a mi hermano, pero también entendí y analicé. Digo, el tipo es un hombre, yo soy un niño. Yo le doy con la mano y no le voy a hacer nada. ¿Verdad? Entonces, usted sabe como los niños siempre pensando en cosas, y cogí una piedra.
Entonces con la piedra yo le di al tipo. Y el tipo yo lo partí. Cuando yo partí el tipo que le di, se lo pude sacar de abajo al hermano, el hermano mío estaba abajo. Wow. Entonces cuando yo lo pudimos dar, que se lo sacamos de abajo, entonces nosotros nos mandamos a correr porque los dos éramos más pequeños que el tipo ya era un hombre, nosotros éramos niños todavía para ese entonces. Bien, en el transcurso de ese tiempo pasó ese pleito, pero el tipo no se detuvo ahí, ese pleito llegó hasta el destacamento. En el destacamento mi papá le puso una querella, lo desarmaron porque el tipo tenía un arma de fuego. Bien, entonces mi papá puso una querella, desarmaron el tipo. Cuando desarmaron el tipo, cuando mi papá nos explicó la situación, porque era que nos decía, no, que si yo qué, que se cuiden de ese tipo, que si yo qué, y cosas. Yo escuchaba la voz de mi padre y yo le decía, digo, usted no tenía, cuando usted puso la querella y le quitaron la pistola a ese tipo, usted no tiene que decir, no, que vamos a quitar la querella, que él se va a portar bien. Digo, no se lleve de eso. Hasta que, él hablando con mi papá, convenció a mi papá. Mi papá le quitó la querella y le entregaron el arma de fuego. Bien, cuando le entregaron el arma de fuego a los par de días, no, puede ser que sea un mes, no recuerdo bien exactamente ahora, pero como al mes, vamos a decir, como al mes y pico, entonces él lo mató por aquí adelante. ¿Pero cómo lo mató? ¿Simplemente por la riña que tuvieron? Sí, el pleito empezó por un perrito, ¿verdad? Ajá. En el principio le dije que fue por un perrito. Sí. Bien, el pleito empezó por un perrito. Después peleamos. Cuando peleamos, quien le dio a él fui yo. Pero él sentía, usted sabe que él tenía su esposa, tenía par de niños, pero su esposa, usted sabe que él era de estos hombres que, como dicen en los campos, güeyeros, que le daban golpe a las mujeres. Entonces la mujer, cuando él le daba, él le decía, a mí tú me das, pero fulano, que fue un niño, ¿usted me entendió? Le fue creando odio. ¿Usted me está entendiendo? Entonces ella le decía, fulano, que es un niño, te partió y tuvieron problemas contigo y a ellos tú no le hiciste nada, pero ese odio se iba creciendo en la vida de ese hombre. Bien, le digo así porque usted sabe que uno no conoce los sentimientos de nadie, ni los pensamientos de nadie, pero según él peleaba con su esposa, eso es yo, imaginándome yo en mi mente, ¿verdad? Cuando él peleaba con su esposa, que su esposa le decía eso, ese odio iba creciendo en la vida de ese hombre. Bien, entonces, en aquel entonces ya mi hermano andaba en una motocicleta, mi hermano conchaba aquí en el área. Bien, entonces aquí adelante en la esquina, como a los par de días del pleito, él lo acechó y le dio con un bate, porque él tenía un arma de fuego, pero nunca le tiró con el arma de fuego. Si le digo que le tiró con el arma de fuego, le miento. Bien, entonces cuando le dio el batazo aquí, cosas, él tenía un colmado allí y aquí en la esquina tenía una carnicería. Ah, pero un hombre hecho y derecho. Era un hombre. El tipo, cuando pasó el pleito, nosotros nos dimos cuenta que el tipo era sobrino de Pedro de Jesús Candelier. En aquel entonces Pedro de Jesús Candelier era quien estaba al mando. Era quien tenía el dominio y el control porque era el jefe de la policía en aquel entonces. Bien, cuando pasó la situación, empezamos yo como niño, pero ya yo me sentía indignado. Ya yo me sentía incómodo con la situación. Pero el producto del golpe del bate fue que mataron, que murió tu hermano. Sí. Después del golpe que le dio, ¿cuánto tiempo duró vivo? Él duró un par de días vivo, como una semana. Duró vivo porque lo estaban atendiendo en el hospital Darío Contreras. Sí, en la cabeza, aquí atrás. Entonces cuando él le dio el batazo, usted sabe, con un bate de eso de madera de jugar pelota. Y era un muchachito, tenía como 12 o 14 años, por ahí era un muchachito. Y usted sabe que un golpe de un adulto a un niño, por al paso que usted le dé y con un bate, tiene que ser algo extraordinario, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? En el transcurso de ese tiempo, cuando ellos le dieron el golpe a mi hermano, yo me fui creando con ese odio. Y yo quería buscar, como todo ser humano, cuando a usted le hacen algo, usted busca la manera de cómo buscar venganza. ¿Me entiende? Pero yo era un niño. Entonces, en el transcurso del tiempo, mientras el tiempo pasaba, yo me iba llenando de odio y iba conociendo personas aquí mismo, en el mismo lugar. Personas que ya andaban en otra dimensión de gloria, ¿verdad? Que ya hacían muchos delitos, tenían muchos delitos porque eran personas más adultas que yo, personas más grandes, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, empecé a reunirme con esa persona. En
En el transcurso de ese tiempo conocí la droga. Empecé a consumir droga. Como le digo, y en transcurso del tiempo pasaba, a veces yo me topaba con él, me decía, fulano, yo creo que se mudó para tal lugar. Yo me tiraba para ese lugar. A veces iba acompañado, a veces iba solo, pero iba con un arma de fuego. ¿Ya estaba armado también? Sí, porque con la gente con la cual yo me empecé a reunir. ¿Te suplían lo que tú Sí, necesitabas? porque, ¿cómo le explico? Yo era un niño, pero ya en aquel entonces tenía un poquito de valor. No le voy a decir ni qué guay porque era un niño. No le voy a decir que tenía el valor de un hombre, pero de los hombres que andaban conmigo ya, que eran adultos, me decían, fulano, vamos a dar una vueltica por allí. Cuando le digo una vueltica, era a atracar y a robar. Y yo le decía, vámonos. Wow. Entonces, cuando nos íbamos, cuando salíamos a hacer lo que íbamos a hacer, que yo veía en el movimiento cómo yo me movía en el área, ¿verdad? Decían, wow, a mí me gusta andar con fulano porque fulano lo hace rápido, fulano se mueve, es hábil. Wow. Bien, en aquel entonces me mantuve con una relación con esas personas, pero nunca le expliqué mi situación, nunca le dije cuál era la situación que yo tenía. Bien, pero en el transcurso del tiempo yo le seguía dando seguimiento a la persona. Pero tú lo que querías a través de la droga, a través de todo lo que tú hacías, lo que querías adquirir la forma y el conocimiento de cómo vengar la muerte de tu hermano. Exacto. O sea, todo giraba alrededor de la venganza. Amén. Es así. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? En el transcurso de ese tiempo hice muchas cosas para ver si vengaba la muerte de mi hermano. Me dijeron en una ocasión, él trabaja en el mercado de Lomina. Por ahí di muchos cruces, por el mercado de Lomina. En ese transcurso de ese tiempo también, cada vez quiera que me decían que él se mudaba, ahí yo caía. Después me dijeron, no, tú sabes que él vive para los Tres Brazos, tiene un negocio por ahí, de qué sé yo qué. Por ahí anduve. Había en muchas ocasiones, íbamos vestidos de guardia, a veces nos vestíamos de gris, porque ya yo andaba a otra dimensión de gloria. ¿Me entiendes? Ya yo andaba con una gente que ya tenían experiencia en la calle. ¿Usted me entiende? Y cuando mayormente en esa área, salíamos, era de que vamos a dar una vuelta a ver lo que aparecía. Pero yo con mi segunda intención de encontrar al hombre. Sí, yo le decía por esa área, vamos a dar una vuelta por esa área a ver cómo nos va. Pero los planes míos eran, si en el negocio yo veía a la persona, ahí yo iba a preparar, que ahí había un objetivo. Hay un objetivo. Sí, entonces, en el transcurso del tiempo no pude toparme con la persona. Brinqué, pataleé, salté. Pero ¿qué pasa? Que eso duró mucho tiempo en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Eso duró mucho, porque cada vez que yo veía a mi madre, ese era mi hermano mayor. ¿Tu ejemplo a seguir? Sí, el más grande. Y cada vez que yo veía a mi mamá, que ella, cuando lo veía, mi mamá era una mujer fuerte, robusta, una mujer linda, una mujer morena. Y ya usted sabe, mi mamá se empezó a desgastar por la situación. Claro, de sufrimiento. Sí, y cuando yo veía a mi mamá así, en el tiempo cuando yo podía hablar con ella, yo le decía, mami, no te apures, tranquila, wow. Siento a Dios. Y en esa situación le decía, mami, tranquila, que yo te voy a ayudar con esa situación. Y como un niño, quería ayudar a mi madre. Me sentía mal con la situación la cual estaba viviendo en mi casa, ¿verdad? Porque en aquel entonces nosotros éramos cuatro, 5, 3 hembras y éramos 2 varones. Al perder la vida del hermano mío, quedé siendo varón yo solo, mayormente de que usted sabe, como dicen los padres, le dicen a uno, no, tú eres el hombre de la casa. Entonces cuando yo me decían así, yo me creía eso. Sí, porque te inculcaba eso y sentía la responsabilidad. Entonces yo decía, digo, wow, yo soy el hombre de la casa. Mi mamá sufriendo y pasando la 1001 por esta situación. Mi papá se mantenía trabajando, era un hombre de trabajo. Pero se ocupaba mucho de su trabajo, se mantenía ocupado en su trabajo. Bien, entonces yo tratando de cómo vengar la muerte de mi hermano. ¿Y alguna vez llegaste a ver al hombre donde te decían, o cómo fue cuando lo encontraste de frente, o nunca lo encontraste? No, en una ocasión yo vi la guagua por el malecón, pero ya yo andaba con un pana, andábamos atrás de un objetivo. No era ese, pero cuando él tenía una camioneta roja, que recuerdo como ahora, cuando yo vi la camioneta, nosotros andábamos ruputeando a ver lo que conseguíamos en la calle, pero siempre me gustaba moverme por el área que yo entendía que él se movía, porque el objetivo mío era toparme con él.
¿entiendes? Yo siempre anduve con un arma de fuego enganchada cuando empecé, pero mi objetivo era ese hombre. Era ese hombre. Sí, entonces en una ocasión me topé con él por el malecón, pero no lo vi, yo simplemente vi la guagua. Y cuando yo vi la guagua, que le pasamos por el lado, yo le dije a mi compañero, él era policía actual, pero yo era un policía comprado. Cuando le digo un policía comprado, le digo porque yo era un carnet que yo hubiese comprado, ¿verdad? Pero él era un policía activo. Y mientras íbamos rodando, que vimos la situación, yo le dije, varón, vamos a devolvernos, que yo creo que allí hay algo, vamos a ver. Pero yo lo que quería era ver si el tipo estaba ahí. Sí. Cuando estábamos dando la vuelta, yo era que andaba conduciendo la motocicleta, y cuando dimos la vuelta, parece que el tipo no sé si estaba cerca o estaba en la guagua. La guagua empezó a correr y arrancó en la guagua. Pero como era en el malecón, nosotros no le dimos seguimiento, claro, para que él no vaya a entender que nosotros andábamos atrás de él. Exacto. Porque el objetivo era toparme con él y hallarlo tranquilo. ¿Para qué? Para que no hubiera fallo. Así es. ¿Me entiendes? Era un niño, pero tenía una mente de un adulto. De un adulto. Sí. ¿Por qué? Porque ya yo estaba enfocado en eso. Bien, ¿qué le quiero decir con esto? En el transcurso de ese tiempo andamos muchos lugares atrás de esa persona, pero gracias le doy a Dios que no los hallé. ¿Que no los hallé? Sí, porque si lo hubiese encontrado, la historia ahora fuera otra. Fuera diferente. Sí, pero según me había contado anteriormente, tuviste persecución y hasta llegar a Bávaro. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Es de la misma historia? Eso, mayormente, todavía estaba aquí en el barrio. Y cuando aquí yo me casé con una muchacha, la cual quería mucho en aquel entonces, ¿verdad? En aquel tiempo estaba obsesionado con ella. Sí, estaba enamorado, de verdad. Pero la persecución fue producto de la venganza de tu hermano. No, la persecución ya fue, como le digo, algo que pasó en un lugar que era como una discoteca, okay, una pequeña discoteca. Entonces en aquel lugar entramos a tomar, okay, y una de las personas que estaba ahí, había un hombre que quería bailar con la esposa mía. Ah, ok. Bien, entonces... Seguimos con la historia de tu hermano. Aleluya. Pues sí, entonces volviendo a la historia del hermano mío, en aquel lugar cuando estábamos aquí, entonces seguí tratando de ver cómo vengaba la muerte de mi hermano. Pero gracias al Señor, nunca después en el transcurso del tiempo escuché que a él lo hubiesen matado en el mercado de Lomina. Humanamente hablando, cuando escuché eso, ¿que por lo habían un lado, matado? Sí, cuando escuché que lo hubiesen matado, me alegré. Nadie tiene que alegrarse de ninguna muerte de un ser humano, pero yo era un niño sin mucho conocimiento. Yo simplemente andaba atrás de un objetivo, ¿verdad? Y cuando me dijeron que lo hubiesen matado, dije, gloria a Dios. Digo, no tuve que hacerlo yo, pero en realidad yo quería hacerlo yo con mi propia mano. Quería darte el gusto de Sí, decir, vengué la muerte de mi hermano. Sí, eso era lo que yo quería en realidad. Pero gracias al Señor no pasó, porque quizá eso hubiese pasado y la historia ahora hubiese sido otra. Porque usted sabe que por más que uno corra, la policía aquí, cuando la policía quiere hacer su trabajo, aquí en este país lo hace. Cuando ellos quieren. Pero cuando ellos no quieren, ellos lo ven ahí y di que no lo ven. No, porque es que no quieren. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Gracias le doy al Señor que eso pasó y no caí preso. Como le digo, no la vengué, la muerte de mi hermano, pero ya aquí en este lugar ya yo hubiese conocido la droga, ya yo andaba en ese mundo. Entonces aquí después, cambiándole el tema, ya dejando la historia del hermano mío. ¿Y cómo saliste de ese mundo de droga, de pandilla, de atraco y todo eso? ¿Cómo saliste de eso? Bueno, aquí, después que estaba aquí, tuvimos una persecución en una discoteca, que fue una persecución que hubo con un muchacho que ahora mismo somos amigos, ¿me entiendes? Somos amigos. Aquí pasó una persecución en la cual él me invitó la esposa mía, en aquel tiempo ella era mi esposa, ya no lo es, simplemente tenemos una niña. Cuando él me invitó a la muchacha a bailar, usted sabe, yo me indigné, me sentí mal con la situación, porque yo decía, pero si tú no has traído mujeres, ¿cómo digo que tú vas a bailar con la mujer mía? ¿Me entiendes? Pero que yo andaba, usted sabe, para ese tiempo uno decía que fulano es guapo, que fulano, usted sabe. Andaba. Sí, uno sentía que uno era guay,
y al final no era así. Bien, entonces pasó una situación en ese lugar y jalamos armas de fuego, se hubo un intercambio de disparos, o no, perdón, no hubo intercambio de disparos porque nada más disparé yo. Quien disparó fue otro muchacho que estaba de puertero en la discoteca, pero él disparó al aire, arriba. Ok. Bien, ok, pasó eso en ese transcurso del tiempo. Ya cuando eso pasó, aquí ya yo sonaba mucho, porque aquí nosotros hicimos muchos robos, mucho atraco, hicimos muchas cosas. Yo y varios de los muchachos que andaban conmigo, ¿entiendes? Que eran mis compañeros, andábamos haciendo muchas cosas desagradables a la voluntad de Dios. Pero yo todavía no conocía a Dios. Bien, ok, aquí después que me pasó eso, después de esa persecución con ese muchacho, de aquí salí huyendo a Bávaro. Caí a Bávaro. Cuando llegué allá, en aquel lugar, yo no conocía a nadie. Yo conocí un primo mío que yo no lo conocía. ¿De vista? Sí, no, yo lo conocía a él por teléfono y que mi papá dijo, ese es primo tuyo, y ya. Pero yo no sabía quién era. Pero ya yo andaba en una situación que yo no tenía tiempo para elegir. Yo simplemente tenía que aceptar la oferta, la coge o la deja. Bien, cuando caí a aquel lugar, allá me encontré con el primo mío y ya él sabía la situación porque ya mi papá le hubiese dicho. Y él me decía, primo, tranquilo, yo sé que usted es guapo. Nosotros estamos aquí en esta área, nosotros vamos a controlar esta esquina. ¿También estaba metido Sí, en eso? sí, porque el tipo era medio tremendo también. Pero yo no lo conocía, yo no conocía esa faceta de vida de él. Pero en el transcurso del tiempo que ya él y yo estábamos juntos en el lugar, nos fuimos relacionando y nos fuimos conociendo. Yo me fui dando cuenta de quién era la persona. Bien, en aquel lugar él me decía, tranquilo, que nosotros vamos a controlar esta área. Yo sé que usted es guapo y a mí hay que darme banda, me decía. Pero yo siempre he sido una persona que yo siempre he tratado de hablar poco. No me mantenía de que hablando mucho, no me gustaba mucho eso, de que andaba, lo que iba a hacer lo hacía. Y si decía que sí lo hacía y si decía que no, no lo hacía. Y punto. Bien, en aquel lugar duramos un tiempecito juntos. Perdón. Después que duramos ese tiempecito juntos ahí, yo estaba conchando con él, pero ya yo quería buscar dinero de otra manera, porque ya yo veía a la gente moviéndose de otra área. Ya en aquel lugar yo conocí varias personas que conocían gente que andaban a otra dimensión, pero la persona que me consiguió el contacto con esa persona, a él no le daban lo que me daban a mí. Bien, cuando yo me empecé a relacionar con esa persona, que me llevó un amigo el cual yo conocía allá, que era motoconcho conmigo, me presentó la persona y la persona empezó a tratar conmigo y me decía, a ti se te ve que tú eres bacano. Dice, tú eres un tigre, pero eres serio. Bien, y nos empezamos a relacionar y yo le dije, mira, oye lo que vamos a hacer. Digo, yo tengo ahí unas cuantas mujeres que se quieren operar conmigo. Operar es cuando tú te metes a un hotel, eso es un naipá. Tú te entras a un hotel, de un ejemplo, de un día para otro, 24 horas. Pero nosotros en esas 24 horas hacíamos lo que no hacía una persona que tiene un mes ahí adentro. Porque nosotros cuando entrábamos a los hoteles, nosotros alquilábamos una habitación. Y de esa habitación salíamos a todas las otras habitaciones, ¿verdad? Nosotros salíamos, ejemplo, si había un hombre que quería una de las chicas que andaba conmigo, nosotros se la alquilábamos. ¿Entendió? Ahora. Sí, entonces esas mujeres andaban conmigo y hacíamos ese trabajo. Si era una mujer que quería un chico, entonces le presentábamos a mí, dice, si te gusta el chico, con él. Entonces le alquilábamos el chico, que era, ya usted sabe, y también entramos con droga. Vendíamos droga ahí adentro. Yo entré con media libra de marihuana, entré como con 40 o 50 gramos de cocaína. Allá adentro vendíamos droga y nos vendíamos nosotros mismos. Porque era, en aquel lugar, esa era la manera de cómo uno buscarse el efectivo. De cómo uno conseguir el dinero. Y como yo estaba solo en aquel lugar, yo conocí unas cuantas personas que me decían que ellos se la buscaban así. Entonces le empecé a hacer preguntas. Digo, ¿y cómo yo lo hago? Dice, no, tú vas a tal sitio y tú pagas un iPad y tú de un día para otro con fulana. Allá también me topé con una muchacha que ella era de aquí mismo del barrio y ella sabía más o menos, y ella conocía el área y empecé a moverme con ella allá. Sí, allá duré. ¿Cuánto tiempo duraste en esa vida así hasta llegar a conocer a Cristo? ¿Cómo fue que encontraste a Cristo? ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, allá yo duré unos cuantos meses.
trabajando en esa área. Unos cuantos meses duré trabajando en esa área. Como a los 3 o 4 meses de estar en el lugar, yo conocí a Cristo y yo me convertí. Pero en el transcurso del tiempo, yo vivía con una muchacha, la cual tengo un niño con ella, pero no era mi esposa. Bien, yo conocí a Cristo estando con ella. Entonces yo le decía a ella, digo, si tú vives conmigo, si yo tenemos un hijo, ya yo me convertí, ¿por qué tú no te conviertes también? Porque ya yo no quería detenerme, yo quería seguir avanzando, ¿verdad? Y en el transcurso del tiempo iba visitando la iglesia, ella visitaba la iglesia conmigo, pero ella no dio el paso nunca de arrepentirse. Ella nunca quiso dar el paso de arrepentirse. Como al año y pico, casi a los 2 años de yo estar en la iglesia, al año y pico me llegó el tiempo de bautizarme. Y no me pude bautizar porque estaba con ella, estaba en adulterio, le estaba fallando a Dios. Estaba en fornicación. Sí, entonces, en el transcurso del tiempo, ya después que me pasó el tiempo de bautizarme y no me pude bautizar porque ella nunca quiso, me empecé a debilitar y me descarrié. Entonces cuando me empecé a debilitar, me descarrié. En el transcurso de estar descarriado, le dije a ella, digo, mira, ve cómo tú vas a pasar Santo Domingo, porque yo voy a ver cómo yo me muevo aquí, Para volver en la antigua vida que tú tenías. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el transcurso de ese tiempo, pude mandarla a ella para acá, para Santo Domingo, y allá volví y cogí la rutina. Y empecé otra vez, pero entonces ya yo allá vendía droga, pero también consumía mucha droga. Ya yo consumía droga ya impulsivamente. Cuando le digo compulsivamente era que ya lo tenía que hacer todos los días. Ya no tenía control. Sí, ya me sentía digo, wow, Dios mío. Y me sentía solo en el lugar, porque en aquel lugar con todas las personas que me relacionaba eran personas de la misma área y andaban en la misma dimensión, que no me iban a dar un consejo bueno de que fulano deja eso, no. Bien, en el transcurso del tiempo conocí una mujer de Canadá, la cual era mi pareja en aquel entonces. Ya la muchacha con la que yo vivía estaba aquí en Santo Domingo, pero manteníamos comunicación porque tenemos un niño. Bien, en aquel lugar ya yo tenía una señora que era de Canadá, la cual me suplía semanal. Ella me mandaba 400, 500, hasta $600 semanal. Pero de ese dinero cuando me llegaba a la mano no duraba ni 1 ni 2 horas, porque ya yo debía unos cuantos pesos de eso, de droga que había cogido fiado. Sí. ¿Y qué le quiero decir con esto? Duré mucho tiempo en aquel lugar haciendo la misma situación, de la cual, como tenía la posibilidad de conseguir un par de pesos, le mandaba a mis hijos, no lo suficiente. No le voy a decir que cumplía con el todo, porque si le digo que le suplía del todo, le miento. Y no puedo hablar mentira por respeto a Dios. Bien, en aquel entonces tenía la facilidad de cómo conseguir un par de pesos y suplía un poco a mis hijos. Lo ayudaba un poco más que cuando estaba aquí, aunque allá seguía en la misma dimensión. Seguía consumiendo droga igualito, robando, haciendo las mismas cosas. ¿Y cuándo decidiste decir, ya hasta aquí llegué, porque sé que eso me va a matar o voy a terminar preso, voy a meterme en la iglesia ahora de verdad? ¿Tuviste algún encuentro con Dios que te hizo cambiar de vida? Cuéntanos ese momento. Bueno, en un momento del mismo trayecto de vida, mientras yo andaba caminando en la calle, me topé con un evangélico. Usted sabe de estos evangélicos que siempre le viven predicando a uno y te viven insistiendo que busca a Dios, conviértete, que Dios tiene planes contigo. Bien, en una de esas ocasiones, porque ya yo hubiese conocido a Dios, ya yo estaba descarriado en aquel entonces, ¿me entiendes? Pero no tenía el conocimiento que le puedo decir que tengo ahora después que conozco a Dios. Bien, en aquel entonces empecé a caminar y dije, wow, y hallaba mucho dinero, pero ya estaba que no me gustaba mandar dinero para acá, ¿no? Ya yo no quería seguir supliendo, porque ya estaba consumiendo compulsivamente. Ya yo lo hacía todos los días y consumía mucha droga. ¿Ya te controlaba? ¿No Sí, era tú que lo controlabas? Ya yo consumía, ya la droga me tenía. Entonces me llegó en un momento, porque la Biblia dice que hay un momento en la vida del ser humano
Hay un vacío en el ser humano que no se lo llenan las cosas materiales. Las cosas del mundo no llenan ese vacío. La Biblia dice que nada más Dios llena ese vacío que nosotros tenemos en nuestro corazón. Bien, en aquel entonces seguí dando vueltas y andando y brincoleando. Amanecía con mujeres diferentes casi todos los días. Mujeres que andaban en la misma dimensión que yo andaba, que casi con todas consumía. Digo, wow, hasta que un día me sentía solo, desamparado, ya quería ver a mi niña. Yo tenía una niña que me fui de aquí del barrio y la dejé de menos de un año. Cuando ya yo tenía deseo de ver a la niña, pero no podía venir aquí porque estaba ya atado, sí. Y no podía tú mismo liberarte. En un momento determinado tomé la decisión y digo, wow, yo quiero volver otra vez. Quiero volver para el evangelio, pero ¿cómo lo hago? Entonces sentía que tenía la necesidad ya de volver otra vez para el evangelio. Entonces tomé la decisión de volver otra vez al evangelio, ¿me entiendes? Pero en el transcurso de ese tiempo fueron muchas las cosas que me impedía que volviera. Bien, hasta que un día amanecí dispuesto y volví otra vez a los pies del Señor. ¿Qué es lo que queremos decirle a la gente que están escuchando este video, que están viendo esta entrevista? Lo que le queremos decir a la gente, nosotros le hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no para que la gente crea que nos estamos enalteciendo. Simplemente hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que entiendan que solo Dios lo hace. Pero depende de nosotros. Dios restaura. La Biblia dice que el único que restaura la vida del ser humano se llama Cristo Jesús. Pero depende de ti. Porque la Biblia dice que Dios no te obliga a nada. Dios lo hace contigo, pero es si tú quieres. Amén. ¿Algún mensaje para los jóvenes o la persona que se están viendo y que han estado en esa misma vida? Bueno, ¿qué les digo a los jóvenes que están escuchando, que van a ver esta entrevista? Yo les puedo decir, les puedo aconsejar a ellos. La Biblia dice que en el único lugar que estamos seguros es en la mano del Señor. Yo les invito a ellos a que den el paso de arrepentimiento, porque hay muchas personas que usted le hace el llamado y lo dice para que vayan a la iglesia y ellos entienden que ahora no pueden. Pero la Biblia dice que nadie está preparado para venir a los pies del Señor. Quien prepara es Jesucristo. Pero Jesús te prepara cuando tú estás en la mano de Él. Así es, así. Dios le bendiga, Dios le guarde a toda aquella persona que van a ver esta entrevista. Le tuvo con ustedes su hermano Rodolfo Montero Ramírez, cariñosamente Chuchi. Nos congregamos en la iglesia Arca de Salvación. Mi pastor Raymond Lara, por la misericordia del Señor, estamos en aquel lugar como siervo de Jesucristo, sirviendo a un Cristo vivo y de poder. Dios le bendiga y Dios le guarde a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Chucho, por haber aceptado la invitación. Espero que podamos continuar más adelante conociéndote un poco más. Pues muchísimas gracias. Amén.